Hola, ¿qué tal? Con la finalidad de llevar a más allá la Biblia de la iglesia, comienzo esta serie de contraste, de crítica, de diálogo entre la Biblia y la teología cristiana con otro tipo de conocimientos como la filosofía, la historia, la política, la sociología, la ciencia, etcétera. Hoy voy a hablar sobre el anticristianismo de Nietzsche. Van a ser varios videos de domingo donde hablaremos del anticristianismo de Nietzsche. ¿Por qué hablar de este tema? Porque considero que Nietzsche es uno de los principales críticos del cristianismo, pero es importante entender su crítica y podemos sacar bastantes ideas para poder beneficiar la fe y el mejoramiento del cristianismo, ya que muchas críticas deben llamar la atención. Para esto vamos a centrarnos en una obra tardía de Nietzsche que se llama El Anticristo. No cabe destacar que no se refiere al anticristo escatológico de Daniel 11 o del Apocalipsis, sino Nietzsche entiende el anticristiano como el filósofo que se opone al cristianismo, más o menos como Zaratustra, ¿no? Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a tratar de tener la primera idea. ¿Cuál es la primera crítica que Nietzsche le va a hacer al cristianismo? Obviamente, Nietzsche es un filósofo muy importante. Tengo que hacer una introducción. Nietzsche nace en 1844, hijo de un pastor luterano, y muere en 1900. Nietzsche, según Ortega Gasset, fue el primer pensador posmoderno. Nietzsche anticipa, por ejemplo, el existencialismo heideggeriano desde que toma los problemas no desde sujeto y objeto. Anticipa a Foucault en las famosas relaciones de poder. Anticipa el psicoanálisis de Freud cuando habla Nietzsche de el inconsciente. Anticipa mucho las contradicciones que ve Zizek, por ejemplo, en el ser humano. Nietzsche anticipó a muchos pensadores sí, en mucho tiempo. Por eso de ahí la importancia de Nietzsche. Y Nietzsche tiene una gran actualidad porque mucha gente ha dejado de creer en Dios con su famosa frase que vemos en la Gaia Ciencia que dice que Dios ha muerto. Entonces por eso Nietzsche también es muy importante y es un pensador relevante en nuestro tiempo. Bueno, el anticristianismo de Nietzsche. Vamos a ver la primera crítica de Nietzsche. Para Nietzsche, y eso lo va a hablar desde el nacimiento de la tragedia, que fue el primer libro de Nietzsche en 1872. Para Nietzsche, el mundo solo tiene justificación desde lo estético. Entonces, para Nietzsche, el mundo está justificado en lo estético, pero el cristianismo lo moraliza al mundo. Y esa moralización hace que no se vea lo estético. Entonces, para Nietzsche, el cristianismo desde un inicio no busca lo estético, sino que moraliza en una dicotomía de bien y del mal todo. Y vamos a ver si esto desde la Biblia puede tener cierta veracidad. La palabra bella o bello, la palabra bella aparece en la Biblia en Génesis 39:6, en Cantares 1:15, en Jeremías 6:2 y 49:19, en Ezequiel 23:42 y viene del hebreo yapej. Yapej significa hermoso, hermosa, bello, bella, lindo, gracioso, agradable, bueno y justo. La palabra belleza, por ejemplo, aparece en Esther 1:11, en Ezequiel 27:4, y la palabra para belleza es yopi, que significa hermosura o belleza. Entonces vamos viendo que en la Biblia es poco mencionado lo estético. Cabe destacar que la estética es lo que se entiende por el estudio de lo bello y lo sublime y lo bueno. Y Nietzsche, como buen filólogo, va a rescatar mucho la estética griega, sobre todo el culto a Dionisio, ¿verdad? Lo que es lo dionisíaco y lo apolineo. Entonces, vemos que en la Biblia no hace tanto hincapié en la belleza. Por ejemplo, en Génesis 6:2,
cuando dice que los ángeles o los Ben Elohim vieron hermosas a las hijas de los hombres, la palabra bello, bueno, es top. Y top significa bueno, bien, mejor, bien, buena, favorecido. Entonces vemos que el concepto de bueno no es bello desde el hebreo de la Biblia, es más como moral, es decir, como ser justo, hacer lo conveniente, hacer lo bueno. En Proverbios 31:30, que es famoso porque dices, vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Esa palabra hermosa, la vana es la hermosura, hermosura es otra vez del hebreo yopi. Y yofi o yopi, ya lo hemos visto, significa bueno, significa bello, pero la belleza con respecto a la bondad. Y esa palabra vano viene del hebreo ebel, que significa vanidad, vacío, transitorio, insatisfactorio. Fíjate, el Antiguo Testamento, el Proverbios dice que lo top, lo bueno, no lo bello, lo bueno o la hermosura es vana, es transitoria, es insatisfactoria. Es decir, es algo que no es sólido. Entonces vemos que hay una depreciación por la hermosura. Es decir, no son las mujeres bellas las que nos interesan, sino son las mujeres temerosas de Dios. Acá vemos que se confirma la tesis de Nietzsche, que el cristianismo no ve el mundo estético, lo ve moral. Entonces, el cristiano no debería de ver a la mujer por su belleza, sino por su moral. En Eclesiastés 3:11 dice que todo tiene su tiempo y que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Igual, la palabra hermoso es yapef, lo mismo. Entonces, desde el Nuevo Testamento, la hermosura yofi, utilizada para la mujer, es tomada como vana, vacía, transitoria, insatisfactoria. No hay un sentido estético como tal, sino la alabanza que sustituye a la estética se plasma en el temor de Dios. Básicamente el mensaje del cristianismo es: mujer, no busques ser bella, busca ser moral, busca temer a Jehová, busca temer a Dios. El hombre debe de superponer lo moral a lo estético. Entonces, la crítica de Nietzsche parece tener cierto sentido. En Santiago 1:11, ya en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra hermoso para el griego euprepeia. Euprepeia es buena apariencia, forma, belleza. Entonces, en Hechos, por ejemplo, 3, 2 y 10, habla del templo, la hermosa. Esa palabra, la hermosa, es del griego horarios. Y horarios es de un tiempo fructífero, es como un kairos. Entonces, la Biblia, desde el Antiguo y desde el Nuevo Testamento, contempla lo estético en lo bueno, lo justo en el tiempo kairos. Entonces, Nietzsche es acertado al decir que el cristianismo aparentemente no hace estético el mundo, lo hace moral. Y tiene mucho sentido. Hasta ahorita, por ejemplo, en la Biblia dice que, por ejemplo, que Raquel era de hermoso semblante, de hermosa figura. Dice que David era hermoso, pero son la palabra yofi y yapef. O sea, esa hermosura de forma es algo más físico, pero no es el valor estético de lo bello. Cabe destacar que lo bello, tomando la tradición kantiana que toma de los griegos, lo bello es aquello que nos genera paz. Que podemos contemplar un paisaje nos genera paz. Y lo sublime es que aquello que no nos genera paz, pero también nos genera un sentimiento que nos eleva. Lo contrario a bello es sublime, ¿no? No es horrible, es sublime. Pero para Nietzsche, lo bello lo va a manifestar en la tragedia griega, en la tragedia que viven los héroes. Entonces Nietzsche dice: basta del cristianismo moralizador, todo lo mete en la dicotomía bueno y malo. Para Nietzsche,
lo correcto es que el mundo debe de ser estético. El mundo debe ser una epopeya, una tragedia, una tragicomedia. Entonces, esa es una crítica que Nietzsche le hace constantemente desde su primera obra al cristianismo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, Génesis 1:31, cuando Dios está creando, dice, y vio Dios, cuando terminó de crear todo e hizo al hombre, dice, y Dios vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera, no bello. Entonces, cuando Dios termina la creación, dice que lo que había hecho era bueno, no bello. Entonces, la palabra bueno, bien, la palabra bueno es top, bien, que es bien. Igual Juan no dice tampoco al final en Apocalipsis que la nueva Jerusalén sea bella, sino simplemente da características y dice que no va a entrar nada inmundo, sino que va a ser pura. Entonces, la creación como la poscreación o metacreación, que lo vemos en la figura de la nueva Jerusalén, de los cielos nuevos y de la tierra nueva de Apocalipsis 21 y de Apocalipsis 22, no se designa bello, sino bueno. Entonces podemos concluir que la Biblia o el cristianismo entiende la creación de manera buena, de manera moral y no estética, como Nietzsche critica. Entonces, palomita para Nietzsche, porque está en lo cierto, por lo menos en su inconformidad. Es verdad que el cristianismo más que no concibe ni al ser humano ni a la creación, por lo tanto al mundo, como estético, sino como moral, obra moral. Obviamente yo considero aquí que el concepto estético es para lo humano. Dios dio libertad y dice, ustedes los seres humanos hagan estético al mundo. Yo lo hice bueno, ustedes hagan lo estético. Entonces yo creo que los valores estéticos son para el hombre, no para Dios. Podemos decir que Dios está más allá de lo estético, pero el hombre es el que tiene que ser estético. Por eso no vemos pastores pintores, pastores o predicadores o creyentes que sean escultores, que sean músicos, que sean artistas. Porque entiende la diferencia, o sea, lo estético, aunque en la Edad Media el arte tenía mucho de sacralismo, las obras de Miguel Ángel, de Leonardo, pero aún así el cristianismo no busca lo estético, busca lo moral. Ahora, el hombre moral, el hombre ya moralizado, debería de buscar lo estético. Ahora, entendemos que cuando el hombre come del árbol del bien y del mal, dice en Génesis 2:17, que no podrá comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirá. La palabra ciencia en ese versículo de Génesis 2 es dat. Y dat es creer, es conciencia, sabiduría, ciencia o conocimiento. Es un conocimiento o conciencia, es la posibilidad de discernir sobre las cosas que están fuera de uno mismo. Es decir, yo ahorita veo una cámara, sé que fuera de mí hay una extensión, la famosa res extensa que habla de Descartes contra la res cognitans de la famosa dicotomía de Descartes. Ahora, esa palabra ciencia del bien y del mal es dat, que es conciencia de que hay algo afuera. Y la palabra bien y mal, bien top, que ya lo hemos visto, que es bueno, que es bien. Y la palabra ra, que es malo. Entonces, maldad. Entonces, Dios dice, si tú comes, le dijo a Adán, si tú comes de la ciencia, si tú conoces fuera de ti lo que es bueno y lo que es malo, morirás. La conciencia de lo que es bueno y lo que es malo se acostumbra a llamar moral. Es decir, le está diciendo, si tú eres un ser moral, mueres, eres un hombre mortal. Es decir, la moral está reducida a la mortalidad, a los mortales. ¿Por qué? Podemos decir que Dios le está diciendo, tú puedes hacer lo que quieras, pero la moral la pongo yo. Es decir, Dios era el que ponía la moral. Y Adán tenía que obedecer. Esto es muy importante porque entonces se entiende, o muchos cristianos entienden, que no pueden poner ellos la moral y que el que pone la moral es Dios y que ellos tienen que obedecer. Por lo tanto, aquí hay un conflicto de libertad. Por tanto, no puede ser libre
porque Dios no va a premiar tu libertad, Dios va a premiar tu obediencia, aparentemente. Y acá va a entrar en conflicto muy fuerte con Nietzsche. Entonces, ¿qué es lo bueno? Obedecer a Dios. ¿Qué es lo malo? El pecado, desobedecer. Entonces, la conciencia de saber lo que es obedecer a Dios y lo que es desobedecerlo a Dios, eso es la moral. Y el cristiano está enfrentado con eso. Y él tiene que caminar y decidir si obedece o no obedece. Entonces, de ahí está, desde que conoce a Cristo o desde que tiene fe, está totalmente moralizado. Y tiene una lucha constante entre la moral de Dios y la moral que él cree que debe de ser la correcta. Ahora, aceptamos la crítica de Nietzsche. El cristianismo no busca lo estético, pero lo debería de buscar. Creo que es responsabilidad del ser humano hacer un mundo, hacer una familia, hacer personas estéticas. Ahora, vamos en materia. Vamos a analizar el aforismo 2 del Anticristo. Y dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es la felicidad. Nietzsche empieza a decir qué es lo bueno. Nietzsche dice que lo bueno es esto: todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder, la energía para superarnos y ser hombres excelentes. Es decir, ahí entra un concepto muy importante de la filosofía de Nietzsche que se llama la voluntad de poder. Para Nietzsche lo bueno es lo que hace al hombre grande, lo que le da un sentimiento de poder, lo que le da una energía para superarse y lo que hace un hombre excelente. ¿Qué es la voluntad de poder? La voluntad de poder es estar convencidos de que por medio de nuestra voluntad aspiramos a ser mejores, a ser superiores. Para Nietzsche la voluntad de poder es muy importante porque dice que es la voluntad del hombre de querer ser superior, de querer tener poder, lo que lo eleva. ¿Qué va a ser lo malo para Nietzsche? Todo lo que proviene de la debilidad, el fracaso, la conformidad, la falta de personalidad para hacernos cargo de nuestra vida, el miedo a crecer, a ser diferentes, a pensar distinto, todo lo que nos empequeñece y nos hace esclavos por temor a los otros. El religiosismo, el que va a una iglesia sin conocer, siempre tiene miedo de lo que le van a decir los hermanos, los pastores, los líderes, está temeroso. Nietzsche eso dice que es malo. Todo lo que nos empequeñece. ¿Por qué Nietzsche repudia el cristianismo? Porque él dice que el cristianismo tiene una moral de esclavo. Es decir, que hace débil al hombre, que lo hace un esclavo, que es una religión de débiles. Al decir que pongas la otra mejilla te hace débil. Para Nietzsche no va a soportar eso el cristianismo. Nietzsche dice que el cristianismo envilece al hombre, lo hace débil y que hace que impida que su voluntad crezca. Entonces, este concepto de la voluntad de poder, que es aspirar a ser mejores y a ser superiores, sentirse superiores, creerse superiores. Entonces, lo bueno para Nietzsche es ese poder. Ese poder, ese sentimiento de ser mejores, de superarse. Cuando la gente dice me voy a superar, me voy a reinventar y voy a superarme al hombre de ayer que fui, eso para Nietzsche es la voluntad de poder. Para Nietzsche eso es lo bueno. Entonces lo bueno es el sentimiento del hombre de ser mejor, el ir escalando, el irse transformando. Ahora, cuando Dios creó a Adán, le dijo que señorará sobre los peces del mar. Le dio una voluntad de poder, lo hizo señor de la creación. Ahí podemos encontrar una semejanza con la voluntad de poder. El problema es que el cristianismo, por la moralización que le da, hace al hombre débil, según Nietzsche. Entonces, lo bueno para Nietzsche, la voluntad de poder, que es esa aspiración a creer, si yo me lo propongo, puedo ser el mejor de todos. El cristianismo propugna, o no el cristianismo, sino las iglesias, muchas iglesias propugnan la humildad, la falsa humildad de no, tú no digas que eres mejor, tú di que eres el peor. Tú di que no sabes, tú di que eres una basura, que tú eres el burro nada más que carga a Jesús, que no eres hijo ni heredero. Esa mentalidad del religiosista de hacer menos al hombre, porque creyendo que haciendo menos al hombre exalta a Dios, eso es lo que Nietzsche repudia. Y ahí podemos darle para mí palomita a Nietzsche. Claro que hay muchas iglesias que son un caldo de cultivo de la baja autoestima. Por supuesto.
Tú no puedes llegar y decir, soy el mejor músico, soy el mejor predicador, soy el mejor teólogo, porque te toman de soberbio y dicen, no, este es un soberbio, es un nefasto, está en la carne. Yo no veo a David diciendo a Goliat, no, soy un simple siervo, soy un simple pastor que recoge el excremento de las ovejas y soy el menor de mis hermanos. Yo veo a un David diciéndole, ¿quién es este filisteo incircunciso que ha insultado a los ejércitos de Jehová? Dios lo va a entregar en mis manos, le cortaré la cabeza y le daré tu carne a las aves. Esa voluntad. Incluso yo no veo a un Jesús con esa voluntad de esclavo. Jesús, le dice Pilatos, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús con una dignidad tremenda. Tú lo dices. O cuando dicen, ¿eres tú el Hijo de Dios? Dijo, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid, yo soy el buen pastor. Jesús siempre sabía, tenía una gran dignidad. Por eso yo considero que Jesús no tenía una voluntad, una moral de esclavo, como Nietzsche lo menciona, que los cristianos la tienen. Ojo, cabe destacar que la crítica de Nietzsche a Jesús es muy mesurada. La crítica de Nietzsche es al cristiano. Es más, para Nietzsche Cristo no era cristiano. Para Nietzsche, lo vamos a ver en otro video, para Nietzsche Pablo fue el creador del cristianismo. Entonces, esa voluntad de poder, ese decir, yo puedo ser el mejor, mi voluntad me va a hacer ser el mejor, se contrapone con la doctrina del Padre Nuestro que dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aquí hay una ruptura. El cristianismo dice que cede tu voluntad para que la voluntad de Dios esté sobre ti y te vaya bien. Entonces, es prácticamente irreconciliable la doctrina de la voluntad de poder y el concepto de bueno y malo de Nietzsche con el concepto de bueno y malo y la voluntad, ceder la voluntad del cristianismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esto? Para Dios, la consecuencia, o para Dios, Dios decide, para Dios el hombre tiene que ser, pero ni siquiera es Jesús, cuando Jesús viene y le dicen maestro bueno, y Jesús voltea, ¿por qué me dices bueno? Bueno solo Dios. Hay que tomar mucho en cuenta esto. ¿Por qué Nietzsche? Entonces vamos a ir cerrando y concluyendo. Nietzsche tendrá razón porque el cristianismo no concibe el mundo estéticamente, pero yo creo que los creyentes y los hijos de Dios tienen que hacer estético el mundo. Cuando dice, ustedes son la sal del mundo, ustedes tienen que hacer estético. Tiene que haber creyentes pintores, creyentes historiadores del arte, creyentes músicos, creyentes escultores, arquitectos, en fin, filósofos, literarios, creyentes de las distintas artes. Pero el cristianismo dice, no, todo eso es mundano. Entonces, Nietzsche no tolera que el cristianismo mundalice el arte. Entonces, yo creo que los altos sectores culturales no se acercan al cristianismo por esto. Porque el cristianismo no concibe. Es más, cuando en primera de Pedro que dice que las mujeres no se atavien, sino que con el ornato de la humildad, que tengan peinados moderados. Nietzsche no tolera nada de eso. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiar el concepto de moralidad? Nietzsche olvida algo. Nietzsche cree que el hombre nace o está dado en el mundo solitariamente. Y que solitariamente puede trasvalorar sus valores, puede cambiar sus valores y hacerse un Übermensch, un superhombre, con su voluntad de poder. Pero lo que olvida Nietzsche es que somos dados en una familia. El ser humano es un ser familiar porque es dado en una familia. Aún los que son adoptados, puede ser su mundo familiar, puede ser el sanatorio, el internado, los lugares donde se dan adopción a los niños, pero nace en un seno familiar. En este seno familiar estamos sujetos a religión. Aún no tener una religión puede contarse como algo religioso o arreligioso. El ser humano está dado en un mundo
en una familia que generalmente tiene una religión. No tan fácilmente va a poder desfamiliarizarse de esa religión. Entonces Jesús dijo que Él hace lo que ve hacer al Padre. Entonces el ser humano es dado en una familia. Así como Heidegger en Ser y Tiempo enseña que el hombre se da en un mundo, ya está en un mundo dado, Dasein, yo creo que no somos seres sociales ni seres individuales. En primera instancia somos seres familiares. Vertratum, alemán, Vertratum Sein. En vez de Dasein, somos un Vertratum Sein, un ser familiar. Cuando ese hombre es dado en una familia, por eso se llama Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, esa declaración que está diciendo yo soy un Dios familiar. Yo soy un Dios que transmito mi fe a través de la familia, a través de tus padres. Yo soy el Dios de tus padres. Por eso un cristiano se dice hijo de Dios. Está dado en una familia. Esa familia te va a transmitir una religión. Acá Nietzsche tiene ese problema. Porque Nietzsche dice que el cristianismo moraliza. Sí, pero yo creo que el que moraliza más es la familia. Porque aún familias ateas o agnósticas o de otra religión, ya sea musulmana, judía o budismo, traen una moral. Entonces, la religión es por concepto moralizante. Entonces, pero todo mundo familiar, el mundo familiar es la casa donde naces. El mundo familiar tiene dada una religión que traen de sus antepasados. Y esa religión por sí es moralizante. Entonces, el ser humano nace en una familia ya moralizada. Probablemente lo que Nietzsche va a buscar es que se desfamiliarice uno de la moral y obtenga nuevos valores, más allá del bien y del mal. Para Nietzsche, el hombre tiene que hacerse valores más allá, no acomodados en el bien y en el mal. Pero acá está la respuesta. El ser humano está dado en un mundo moral. Entonces ya ni siquiera es la religión la que te moraliza. Primeramente te moraliza. Puede ser por una religión, por distintas creencias o por cuestiones de no religiosas, pero tus padres, los que te educan, los que te crían, te moralizan. Al decirte, no hagas esto, hijo, y haz esto, ya está estableciendo juicios morales. Entonces, nacemos en un mundo que nos moraliza desde el primer momento en que respiramos. Hay una moral. Entonces, el hacer juicios morales es inherente del ser humano, está intrínseco en el ser humano la moral. Entonces, si Nietzsche pretende que el ser humano se desmoralice, está pretendiendo que se deshumanice. Y ahí está la importancia de la fe. Bueno, pero entonces si, aunque yo me moralice, pues yo cuando me hago cristiano, tengo que ceder mi voluntad a Dios. La Biblia dice que esta es la voluntad de Dios, que hagan lo que hizo el Hijo del Hombre, es decir, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret fue un hombre moralizante, sí, pero fue un hombre que antepuso el amor a la moral. Es decir, sí moralizas, pero moralizas desde los lentes del amor. Y esos lentes del amor tienen un cristal que se llama gracia. El amor es concebido por Jesús desde la gracia. Gracia amorosa o amor con gracia. Vamos a ponerle ágape, ¿no? Gracia, ágape, amor, agape, como vamos a una agaperización de la moral. Entonces Jesús dice algo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quieras que hagan por ti, hazlo por los demás. Como quieras ser tratado, trata. Con la vara que miras, serás medido. Entonces Jesús viene y nos libera de la condición del Edén. Porque antes de Jesús se entendía que uno moría si buscaba la moral. Porque la moral depende de Dios. Ahora viene Dios y dice, mi voluntad es que hagan lo que dice el Hijo del Hombre. Y Jesús, ¿qué hace? Antes de moralizar y antes de acomodar, que ni él siquiera se dijo bueno, antes de acomodar todo en bueno y malo, él lo acomoda todo en amor o no amor. Amor o no perdón. Y Jesús trae una reforma
a lo que su padre hizo en el Edén. Por eso había el árbol de la vida, por eso Jesús es el árbol de la vida. No es que le prohibiera a Dios comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios esperaba que primero Adán comiera el árbol de la vida y después comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, primero como del árbol de la vida, Jesús, y después como del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por lo tanto, primero amo y después hago juicios morales. Ese era el orden. Porque si yo hago un juicio moral, si antepongo la moral al amor, queda nulificado el amor. Pero si yo pongo primero el amor lleno de gracia sobre la moral se hace libre. Es decir, esta es la solución que Nietzsche no comprende. Sí, el cristianismo moraliza, pero moraliza posterior a que ama. Primero amo y después ejerzo un juicio moral. Pero ese juicio moral está sujeto primeramente a la gracia. Es decir, que Dios no me va a amar o me va a matar por mis decisiones morales, simplemente por mi capacidad de creer en ese amor. Primero Jesús me enseña a primero amar, primero ver las circunstancias de esa persona, amarla, y en ese amor moralizo. ¿Cuál es la diferencia entre el religiosismo y lo que yo llamo metacristianismo? Es esto: el religiosismo cristiano te moraliza. El metacristianismo te ama y después en ese concepto de amor te moraliza. Y esa moralización está sujeta a la gracia. Es una recomendación, es una libertad. Tú puedes ser libre. Entonces, cuando Nietzsche dice que lo bueno es hacer poderoso al hombre, estoy de acuerdo. Nada hace más poderoso al hombre que el amor. Ninguna mujer puede tener más fuerza que la que ama, la que trabaja o la que sacrifica por sus hijos. Ningún padre de familia o ningún hombre puede tener más valor que el amor que siente por la mujer que ama y por su familia. El hombre más poderoso es el hombre que vive bajo el poder del amor, bajo circunstancias del amor. Entonces, respondiendo a Nietzsche de que el cristianismo es una religión que hace a las personas débiles, estoy de acuerdo. El cristianismo clásico, claro que hace débil a las personas y las hace juiciosas, moralistas, y las hace supremamente insensibles. Pero el metacristianismo, que supera esto y recupera la enseñanza fundamental de Jesús, es el que te puede hacer más fuerte, porque nada mueve más al hombre que hacerlo por convicciones de amor hacia su familia. Entonces, ¿cuál va a ser la función de las personas o la función de Jesús? Jesús dice: cuán bello es que los hermanos convivan. La estética viene una vez que yo entiendo que el amor se superpone a la moral y no al revés. ¿Y qué es el amor? El amor es como nos amó Jesús, con gracia. ¿Qué es la gracia? A pesar de tus errores, porque crees en ese amor, tienes perdón. A la gente no le gusta la gracia, a la gente no le gusta perdonar, a la gente le gusta condenar, no le gusta perdonar, porque es un moralizador. Más que moralizadores, tenemos que aprender a ser amadores. Y bueno, considero que una buena respuesta a la tesis 2 del anticristo es que el cristianismo efectivamente hace débil al ser humano, pero el metacristianismo lo hace lo más fuerte posible. Espero que te haya gustado. Déjanos tus comentarios, lo que piensas, y pues escríbenos, y cualquier duda, acá estamos. Que tengas una excelente noche y un excelente fin de semana. Hasta luego.